Bueno, este espacio lo estamos iniciando con el objetivo de un poco conversar abiertamente y de forma bien espontánea acerca de un problema que aqueja a casi un 95% de la población, que es la ansiedad. Un tema que realmente está bastante tabú. La salud mental creo que está muy precarizada. Recién en la pandemia se ha empezado a un poco tomar más en serio los problemas de ansiedad, de estrés o más serios tal vez que se agravan a nivel mental en las personas. Y bueno, nosotros desde nuestra experiencia que hemos pasado por un sinfín de terapias, tratamientos, intentos de un montón de cosas por mejorar, digamos, y tratar de mejorar esta condición. Lo queremos compartir porque sabemos que hay mucha gente que está en la misma situación y que tal vez necesita también una opinión, dar su opinión o desahogarse simplemente. Súper. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Dani, por las ideas, por el apoyo constante, la charla. Daniela y yo nos hemos juntado, bueno, mi nombre es Camila, nos hemos reencontrado eh, justo cuando una amiga nuestra falleció el año 2020 y habíamos perdido contacto, Dani y yo, y después, gracias a esa pérdida, suena un poco eh, irónico, nos volvimos a encontrar y bueno, conversando, nos dimos cuenta que sí, estábamos impactadas o nos sentíamos muy impactadas por este tema de la ansiedad. Entonces hemos decidido ponerlo así, abiertamente ante todos ustedes, el mundo, qué sé yo, para conversar y tratar de dar soporte y ayuda a otras personas que también pasan por lo mismo. Ujú, muy bien. Sí, un poco también compartir las experiencias, ¿no? Bueno, perdón, yo no me había presentado, soy Daniela. Compartir las experiencias, qué es lo que nos ha servido, qué no nos ha servido, digamos, en qué momentos nos hemos sentido mal o rechazadas o tal vez qué nos ha sido útil. Un poco nos gustaría hablar desde nuestra experiencia personal y para que los demás que escuchen esto también empiecen a contribuir con su experiencia y lo que les ha servido y lo que también un poco quizás los ha, ¿cómo se diría?, hecho sentir más bien un poco relegados, digamos, de ese estigma social respecto a la salud mental, que al final es mucho más generalizado de lo que pensamos, ¿no? Bueno, yo compartiendo desde mi experiencia, yo sufro de ansiedad desde hace como 12 años. Primero he tenido episodios muy cortitos que han durado un par de días a los que yo no les había dado importancia. Y ahí está el problema, que cuando uno no le da importancia, esto parece que se va agravando. Y bueno, en el momento de la pandemia, evidentemente se me agravó terriblemente, que me imagino como a muchas otras personas, por el encierro, el miedo, las muertes y toda la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y he llegado a tener realmente ataques de pánico en los que sentía que me iba a morir, sentía que sentía un vértigo en el encierro, sentía, no sé, no sé ni cómo explicarlo, creo que la persona que lo vive me entendería. Y bueno, a partir de ahí yo he pasado por una serie de psiquiatras, psicólogos, terapias alternativas, un montón de cosas que algunas me han servido, otras no, pero he ido rescatando lo mejor de cada una. Y bueno, desde mi experiencia, la verdad es que creo que algo que me ha sido muy útil y una de las razones por las que quiero hacer este podcast es que ha sido el grupo de apoyo. Para mí encontrar grupos de apoyos que yo por instinto los empecé a buscar en Facebook
y encontrar gente con el mismo problema me ha ayudado muchísimo. Es algo parecido a Alcohólicos Anónimos, digamos, ¿no? En que se junta la gente sin darle un tono peyorativo, ¿no? Pero se junta la gente a hablar de su problema y no te sientes solo y te das cuenta que lo que te ha pasado lo viven muchas personas y para mí ha sido mucha ayuda. También, bueno, he pasado por psiquiatras muchos y creo que es importante encontrar a alguien, algún psiquiatra con quien conectes. Me ha costado mucho encontrar uno con el cual pude conectar. Lamentablemente falleció en la pandemia y desde ahí también para mí fue un golpe muy duro porque otra vez fue una peregrinación en buscar, ¿no? Y en el plano psicológico, la verdad es que no, hasta el día de hoy no encuentro a alguien que me sea, digamos, de mi agrado, porque, no sé, desde mi experiencia, no quiero juzgar, pero desde mi experiencia ha sido como muy, me he sentido a veces muy culpable, digamos, de mi situación. No sé si no he dado con el profesional adecuado. Pero bueno, básicamente eso y tal vez más adelante podemos hablar un poco del tema de la medicación también, ¿no? Ujú. Sí, totalmente identificada con partes de lo que tú cuentas, ¿no? En mi caso, el tema de la ansiedad se ha presentado en la pandemia con mucha más fuerza. Yo siempre he sido más que ansiosa, con un poco una tendencia más eh, melancólica, digamos, ¿no? A veces cayendo en depresiones fuertes. Creo que en mi vida he debido tener unos 3 o 4 episodios de depresiones intensas, exógenas, gracias a Dios, bueno, de las que he salido con ayuda de médicos, no necesariamente psiquiatras ni psicólogos. eh, y bueno, me han ayudado a punta de reflexión y en algunos casos, medicación también. Y gracias a eso, bueno, pues salí de esos estados, ¿no? Sin embargo, la melancolía o la tristeza, lo que muchos le dicen depresión, es una constante, ¿no? Depende la conformación de tu cerebro, depende tu personalidad. Hay un montón de factores que influyen, ¿no? En tu estado de ánimo y en tu salud mental. Eh, y aparte de eso, yo siempre he sido así muy de pensar, ¿no? O sea, mi cabeza no para, o sea, estoy constantemente pensando, incluso cuando duermo, sueño, mis sueños son súper realistas y es súper intenso y es como que a veces hasta continúo mi día en el sueño, entonces hay épocas en las que yo no descanso bien, ¿no? Y eso también influye. Sin embargo, y volviendo al tema de la pandemia, ha sido en esa época de encierro cuando yo más me he sentido afectada por la ansiedad. No había experimentado ataques de pánico hasta entonces. Eh, entonces he tenido que aprender a usar cualquier recurso que estaba a mi alcance para salir de esos estados, porque obvio, era la pandemia, ¿no? O sea, estábamos encerrados, no habían doctores, no había nada, o sea, lo único que ibas al médico era, bueno, pues si tenías COVID. Ujú. Entonces, de otra manera no había forma, no estaban acá, yo vivo en Canadá, entonces aquí estaban todavía tratando de engranar las cosas para ver cómo se hacían cargo, o sea, cómo el sistema de salud iba a soportar esta pandemia desde el tema de proveer recursos y demás a los pacientes, ¿no? Eh, y bueno, en países desarrollados como en el que yo vivo, el tema de la salud mental ha estado siempre presente. Sin embargo, como decías a un principio, un poco como bajo la alfombra, ¿no? No, mejor no miraremos mucho esto, ¿no? Sí se habla, pero no se habla. Y la se ha desestigmatizado, perdón, eh, justo en ese momento en que ataca una pandemia, todo el mundo adentro, todos cerrados en su casa y ahora enfrentar la realidad, ¿no? Pinche realidad para muchos, ¿no? Quedarte encerrado, no puedes salir, no puedes ver a nadie, no puedes ir a un lado, empieza, ¿no? Esa vorágine de pensamientos y qué va a pasar mañana, me voy a morir, se van a morir mis papás, mi familia, mis abuelos, mi marido, o sea, no sé, empieza, ¿no? La máquina. Entonces, por supuesto, en mi caso tenía que balancear.
lo que estaba pasando a nivel externo y lo que pasaba a nivel interno. Y no habían pastillas posibles en ese momento, no habían doctores ni nadie que te vea. Entonces, eh, lo que yo empecé a implementar en ese momento fue hacer muchos ejercicios de respiración, solamente para bajar un poco y hablar contigo, poderme desahogar, poder decir las cosas como son, sin tapujos, sin estar con los escondites de que, oye, ¿sabes qué? Porque el momento en que encuentras un par, alguien que pasa por lo que tú estás pasando o ha pasado por lo que tú estás pasando, entonces ahí hay un clic y un poco que entre dos las cosas son más llevaderas. Y después si las pones en un foro, en un grupo, tienes un grupo de discusión, un grupo de soporte, de apoyo, es importantísimo, ¿no? Y eso a mí me ha servido mucho en un inicio. Muy bien, realmente, bueno, si hay algo en lo que coincidimos, evidentemente es en la terapia de escucha, ¿no? No necesariamente porque, como dices, en la pandemia o por motivos económicos, como es mi caso, no siempre uno puede acceder, por ejemplo, a pagar un psicólogo, que sería lo ideal. Entonces, está bueno acercarse a gente que está pasando por lo mismo y simplemente poder hablar, ser escuchado y sobre todo entendido, ¿no? Ujú. De todo lo que has dicho, por ejemplo, yo tengo algo se me ha quedado algo presente, que es el tema del que has mencionado, por ejemplo, sobre digamos, la predisposición física, porque todavía hay como no está, digamos, determinado ni siquiera a nivel científico. Es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, es como que esto de la ansiedad es algo biológico, con lo que uno nace o realmente es un tema de actitud mental, que es algo de lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? Que a mí al menos me molesta hartísimo porque muchas veces he recibido comentarios de que mi actitud, que ponerle ganas, obviamente sí hay que ponerle ganas, o sea, cuando uno va a una terapia, ya sea con un psiquiatra, con un psicólogo, como sea, obviamente siempre poner de tu parte es sumamente importante, pero no es que uno le guste estar deprimido, busque estar deprimido, busque estar ansioso, es realmente, al menos yo por mi experiencia en los momentos que he salido de mi control con los ataques de pánico, era imposible para mí en ese momento siquiera pensar, digamos, en algo bueno, por decirte, ¿no? Entonces, me gusta que eso que has mencionado abra un poco este tema porque no es, desde mi punto de vista, no es una cuestión estrictamente de actitud o de manera de pensar o de ser negativo o de ser, no sé, a alguien con pensamientos oscuros, por decirlo así, ¿no? Sino me parece que hay múltiples factores, ¿no? No sé qué Sí, opinas al respecto. sí, totalmente de acuerdo. Son múltiples factores. Hay mucha gente que puede tener, como yo decía, la mía que era depresión exógena en algún momento, y hay gente que no, hay gente que tiene depresión clínica y que tiene enfermedades mentales es que ese es el tema, ¿ves? La expresión, enfermedad mental. Ujú. Entonces ahí, ¿qué te remite enfermedad mental? O sea, al momento en que uno dice, tiene un problema mental o tiene una enfermedad mental, al tiro, pues, ¿no? Ya el estigma, loca, esquizofrénica, bipolar, o sea, ya salen todos los adjetivos y sustantivos y toda la cosa ahí para calificar, para encasillar. Y bueno, lamentablemente, bueno, es un hecho, las enfermedades mentales son un hecho y son enfermedades que te las puede producir, o sea, pudiste haber nacido con o sea, con la predisposición o la heredaste genéticamente, porque los estados mentales, los nervios y todo también, bueno, después herencia también, Ujú, ¿no? ujú, Eh, Mi mamá, por ejemplo, ¿no? Se súper preocupa de todo, o sea, ya catastrofiza, mira, no sé qué, ¿no? Entonces yo mirando un poco mi árbol genealógico también, que es una cosa que me ayudó muchísimo como terapia, allá, bueno, habían estos temas aquí en el lado materno, en el lado paterno, las hermanas de mi papá igual, entonces, no, o sea, un poco el viento sopla más fuerte y ya más o menos se va a caer el edificio. O sea,
hay una cantidad de componentes que hacen la salud mental. Entonces, cuando nos referimos a salud mental, tenemos que entender, o sea, no es necesariamente, a ver cómo lo pongo, no quiero ir dando vueltas aquí sin sentido, pero tiene que desestigmatizarse y es mejor decir para mí salud mental que referirme a una enfermedad mental, porque a lo que queremos llegar es a ser todos sanos, ¿no? Todos estamos un poco tronados y ni Ujú, modo, es inevitable, ¿no? Del mundo en el que vivimos, tanto bombardeo, tanta información, tecnología, bla, bla, más las redes y todo el tema, obviamente estamos bombardeados y te tiene que afectar de alguna forma. Hay gente a la que le pasa como, ¿no? Así le resbala el asunto y hay otra gente que es más sensible a la que todos estos entornos le causan problemas, ¿no? Entonces, creo yo que para poder empezar a sacar ese estigma, hay que hablar. ujú, Hay que exactamente. hablar del tema. O sea, no podemos seguir poniendo la basurita bajo como los Alfombra. enanitos de la Blancanieves, ¿no? Bajo la alfombra. Ajá. No, tenemos que hablar del tema y decir, bueno, ¿sabes qué? Hay unas emociones bien feas, hay unos pensamientos horribles, hay unas cosas que te pasan cuando entras en un estado de ansiedad. Ujú, Pero ¿sabes qué? Hay cosas que puedes hacer tal vez para ayudarte a ti mismo a salir de ese estado, ¿no? ujú, Y uno, cuando tienes la voluntad, que eso es muy importante, la voluntad de salir de esos estados, bueno, sales, encuentras tus formas. Sin ujú. embargo, también hay que educar al otro en cómo va a Exacto. recibir nuestro estado de ansiedad. Volviendo a lo que tú dices, si yo te voy a atacar cuando tú me llamas y me dices, ay, estoy fregada porque me ha atacado, estoy con un ataque horrendo, me duele, me hace, me pasa, y que yo empiece, no, pero es que tienes que ser positiva, la vida es bella, los pajaritos cantan, no lo dudo, la vida es bella y los pajaritos cantan, pero ese momento tú no quieres escuchar eso, no Exacto. quieres, y no lo vas a procesar, y así yo te diga que, oye, mira, aquí hay una cosa color dorado y afuera no sé cuánto, no la vas a ver porque en el momento en que uno está con un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, es como si estuvieras en un túnel y tú no ves nada, no Exacto. entiendes nada y tu cerebro está en modo ayuda, ¿no? Sí. Ayúdame, quiero salir de aquí. Entonces, ahí es donde hay que enfocarse, ¿no? Sí, además que estás como en una cuestión de que nadie se dé cuenta, por ejemplo, que nadie vea Mm, que yo estoy así, ¿no? O sea, es bien importante lo que has dicho porque, por un lado, eso de educar, eh, pedir ayuda, qué importante, ¿no? Pedir ayuda, abrirse sin vergüenza, digamos. Obviamente hay que mm, saber un poco también con quién hablar, pero creo que si uno no pide ayuda, debe haber gente que nunca llega a enterarse que tiene ansiedad. O sea, por ejemplo, a mí la primera vez que me dio una crisis fue cuando estaba trabajando bajo mucha presión y me dio una crisis terrible, o sea, pero ya con muchos síntomas físicos. Entonces fui al médico, ¿no? A emergencias. Me pusieron suero, me revisaron todo y todo estaba bien. Ese es un indicador bien importante, por ejemplo, a tomar en cuenta cuando realmente tus signos vitales y tus análisis y todo sale bien, pero realmente sientes que tienes una enfermedad, es porque estás atravesando ansiedad. El médico me dijo, tienes que ir a un psiquiatra. Y me sentí tan mal, o sea, yo era así como, ¿qué le pasa a este? Dios, cúrame, ¿no? mm, Y bueno, fui al psiquiatra y el psiquiatra me recetó una medicación de una semana para nivelar mis nervios y demás. Y desde ese momento realmente he empezado como a amigarme con la idea de que ir al psiquiatra no es algo tan, como dices, tan malo, digamos, como tan verlo de una forma tan negativa como si fuéramos unos locos de atar de ujú, película, ¿no es cierto? O sea, yeah, ahí he entendido, me he abierto a la idea, ¿no? De escuchar al psiquiatra, de hacer caso a su tratamiento y de dejarlo de ver como algo tan, tan malo, ¿no? Ahora, ujú, repito, ¿no? Sí, sí me ha costado encontrar un psiquiatra con el que creo que es importante tener conexión. Como con cualquier médico, ¿no? A veces vas a un médico y medio que algo no, y buscas otro y ping, hasta que llega uno en el que conectas y es tu médico, digamos. Creo que es lo mismo con el psiquiatra, te tienes que sentir en confianza, cómodo y entendido también, ¿no?
Ujú, pero me parece que es importante empezar a educar a la gente. Por suerte, yo algo que agradezco es que en mi familia, mi mamá, por ejemplo, también tiene problemas de ansiedad y ella siempre ha sido muy abierta con el tema, o sea, ella ha accedido a psicólogos, psiquiatras, entonces para mí no ha sido tampoco tan estigmatizado, ¿no? El tema y creo que es bueno empezar a enseñar a la gente que si están sufriendo esto, le den una chance también a estas, a una ayuda de este tipo, ¿no? Obviamente al final la decisión la tiene uno de qué terapia quieres, ¿no? No es obligatorio, obviamente, pero realmente darle una chance a la parte médica, ¿no? Que es bien importante, porque a veces la ansiedad traspasa la mente y llega a afectarte mucho el cuerpo. O sea, yo llego a tener taquicardias, mareos, o sea, ya cosas, muchos problemas del estómago, ¿no? Cosas que ya no te dejan vivir en paz. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que un poco haciendo un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora, o sea, uno que es súper importante admitir, asumir, abrazar, Ujú, aceptar el hecho de que la ansiedad existe. La ansiedad está ahí, sí, es una enfermedad mental, una enfermedad de salud mental, nos está afectando a todos y es necesario reconocerla como tal, ujú, ¿no? Entonces tenemos que tener como, eh, podemos hablar de esto en otro episodio, cuáles son eh, qué es lo que te dispara la ansiedad, cuáles son los signos, las señales, para que te vayas dando cuenta un poco para actuar a tiempo antes de que te dé un ataque de esos así súper fuertes. Otra cosa que quiero decir que es muy importante en el momento en que uno se siente que algo no está bien con uno, cuando sientes que, no, que va más allá de lo físico, que hay algo más allá, que algo que te está molestando, que te está afectando la cabeza, te hace sentir mal o, eh, no sé, por ahí no te deja dormir. Bueno, es momento de parar un cachito y decir, ok, ¿qué acción voy a tomar? Voy a ir a un doctor. ujú, Entonces, aceptar esa ayuda médica es muy importante. Hablar con tu médico, decir, oye, me está pasando esto, esto y esto. Claramente, tengo estas sensaciones, estos síntomas, no estoy durmiendo bien. Pedir que te refieran a un profesional de la salud mental. ujú. Hablar con un psiquiatra, hablar con un psicólogo. No sé cómo es, yo no me acuerdo cómo era allá, pero acá antes de que te refieran a un psiquiatra, que es el que te da las pastillas, quien te receta, tienes que pasar por una serie de pasos, entonces es más difícil acceder a eso, ¿no? Ujú, Eh, entonces son dos cosas separadas. El psiquiatra es el que te da las pastillas y el psicólogo es el que te ayuda ya a encauzar un plan de acción. Es decir, ok, esto te está pasando, vas a hacer estos pasos para sentirte mejor y bueno, te hacen un seguimiento y bla, bla, y vas hablando y vas tratando de descubrir. Entonces, eso también es importante, ¿no? Buscar la ayuda de tu médico general primero y después ya irás a un psiquiatra o a un psicólogo. Y creo yo que aparte de pedir esa ayuda médica, muy importante, no quiero decir cuál va primero, pero es muy importante el tema de la, ah, del apoyo, ¿no? Encontrar un grupo de apoyo, una persona de apoyo, alguien que te pueda ayudar. Mira, no sé, sea tu mejor amiga, tu hermana, tu mamá, el cura, no sé, ujú, no sé quién, el gurú espiritual, no sé quién es esa persona para cada uno, pero tratar de vaciar un poco lo que uno lleva adentro y eso te ayuda también a organizar esa maraña que tienes en la cabeza, porque todo se ve así, ¿no? Como ujú. una bolita, como un nudo, una cosa, y se te asienta acá en la panza y te indispones, y es, bueno, es todo un tema. Me encanta hablar de esto A contigo. mí igual. Bueno, Haciendo un lamentablemente paréntesis. nuestro tiempo se está agotando, así que me gustaría que para cerrar, para el siguiente capítulo podamos hablar uno de los mecanismos que nos han servido, lo que estás mencionando, ¿no? Los grupos de apoyo, la medicación, no sé qué mecanismos nos han servido a nosotros, qué tipo de terapias nos han servido a nosotros, qué personas nos han servido a nosotros.
Ujú. Me gustaría compartir eso en el siguiente capítulo y espero que sea de ayuda para quienes nos escuchen. Y bueno, me voy despidiendo antes de que se corte. Perfecto, me parece una súper sugerencia y estoy súper feliz de que podamos hacer esto y esperamos que sea de ayuda para otros, ¿no? Bueno, Bueno, gracias. un beso.